Ok, muy bien, buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un miércoles más, reunidos y convocados por el poder de su Espíritu. Y en este miércoles pues ya prácticamente terminando la carta a los Gálatas, ¿no? A las iglesias de Galacia que Pablo había extendido, y pues cuántas enseñanzas, ¿no? Nos ha dejado, cuánta verdad puesta frente a nosotros y cómo va tomando forma la palabra de Dios en nuestras vidas. O sea, bien lo dice Hebreos, que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra en nosotros todo. O sea, penetra el cuerpo, los huesos, el alma y el espíritu, y nos deja expuestos ante el Señor, ¿verdad? Y no podemos ocultarle nada, absolutamente nada. A través de su palabra nos va mostrando quiénes somos y quién es Él, ¿verdad? Y entonces vamos conociendo a nuestro Dios, ¿verdad? Y en la medida entre más le conocemos, pues más nos damos cuenta quiénes somos, y como que le vamos adorando de una manera más coherente, ¿verdad? A manera de reconocimiento de quién es Él y qué es lo que está haciendo por todo su pueblo, ¿no? Muy bien, pues nada, sin más, vamos a iniciar. No sin antes, si alguien pudiera recordar algo de lo que vimos la semana pasada, para entrar ya de lleno a Gálatas. Vimos del 1 al 10, versículos del 1 al 10. Sí, si acaso que encontráramos algún hermano en alguna falta, que lo exhortáramos, pero de una forma con mansedumbre, con humildad, no echándole en cara las cosas, porque nos tenemos que contemplar a nosotros mismos, que nosotros podemos estar también en lo mismo. Así es, sobre todo, pues sobre todo entender que estamos constituidos del mismo material, ¿no? Y que somos, tenemos esta carne caída, nuestra naturaleza adámica, ¿verdad? Sobre todo entender esa parte, ¿no? Sí, ¿alguien más? ¿Alguien recuerda algo? También dice que si lo ves, o sea, que si lo sorprendes en una falta, con mansedumbre, ¿verdad? Pues exhortarlo, ¿verdad? Con mansedumbre. Uh-huh. Y también dice que pues se debe sobrellevar las cargas los unos de los otros, para así cumplir la ley de Cristo. Uh-huh. Y pues dice que andemos en el Espíritu, ¿verdad? Así como llevamos el Espíritu, andemos por el Espíritu, ¿verdad? Así es. Parte del versículo 5 también nos decía, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, cada quien dará cuentas de lo suyo, ¿verdad? Entonces, pues con ese tacto, poder pues restaurar, ¿no? Sí, pues restaurar al hermano, ¿no? Que ha caído en alguna falta. Y como siempre, recordar lo que dice la primera palabra del capítulo 6, ahí en el versículo 1, ¿verdad? Hermanos. O sea, esto es a los hermanos, ¿verdad? Pues bien, pues continúa la carta y vamos a ver del 11 al 18 para terminar este capítulo 6 y esta preciosa carta. Y pues vamos a hacer la misma dinámica, ¿no? Vamos a leer, vamos a contestar la hojita, y si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues lo vamos viendo. Muy bien, el tema de esta semana es la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Y tenemos
un objetivo y está muy cortito pero muy conciso. Dice, desechar todo tipo de vanagloria que busque eclipsar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que aquí, si nos ponemos a observar minuciosamente nuestras vidas, nuestro comportamiento y nuestras actitudes a veces ante las circunstancias, verdaderamente podemos estar vanagloriándonos nosotros, eclipsando un poco lo que es la cruz del Señor. No es que tengamos la capacidad de eclipsarla, pero si se supone que el Señor va a mostrar a su Hijo a través de nosotros, con esas actitudes a veces bloqueamos, ¿verdad?, que la gente pueda ver lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Y obviamente, si bien es hermoso observar lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, o sea, eso es hermoso, ¿verdad?, pues tampoco gloriarnos en eso, porque pues quien lo está haciendo es el Señor. Lo único es que lo está haciendo a través de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero tener bien en cuenta que no es por ninguna capacidad nuestra o alguna habilidad o alguna virtud, sino que el Señor está haciendo su obra en nosotros y luego lo hace a través de nosotros, ¿verdad? Y obviamente que nos dota del Espíritu, nos da fe, nos fortalece. El Espíritu hace muchas cosas, tiene muchísimas funciones. Un día me puse a escudriñar las funciones que hacía y encontré así nomás rapidito, no fue algo muy profundo, pero como unas 20 funciones encontré. Entonces, y como les digo, nada profundo, simplemente así nomás escudriñando un poco las acciones que hace el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces, pues esto es así. Entonces, el Espíritu nos va capacitando, nos va guiando, nos va fortaleciendo, nos va dando ánimos para ir caminando conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues, tener cuidado, desechar todo tipo de vanagloria que busque eclipsar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un versículo a memorizar que es el versículo 14 y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que bueno, pues este versículo lo recalca y lo remarca, ¿no? Pablo dice que lejos esté de él gloriarse, ¿verdad? Sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que él más que nadie lo mostró, y cuando menos, porque pues se dejó escrito, ¿verdad? Pero tan es así, ¿verdad? Porque alguna vez en algún versículo dice Pablo que él, siendo el último de los apóstoles, el menor, ¿verdad?, y el último como un abortivo, dice que ha trabajado más que todos ellos. Pero después lo aclara, ¿verdad? No está presumiendo, simplemente está diciendo una verdad, algo que es una verdad, pero lo dice, mas no he sido yo, sino el Espíritu de Dios en mí, ¿verdad? Sino la gracia de Dios en mí, que es la que ha estado trabajando en esa obra que para mí hubiera sido imposible, ¿no? Prácticamente lo dice Pablo, ¿no? Y lejos de gloriarse, lo vemos en Filipenses por ahí 3, cuando desecha todo, ¿verdad? Todo lo que él era, toda su estirpe, todo circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley irreprensible y todas esas cosas las estimó por basura. ¿Por qué? Porque él no quería gloriarse en nada que fuese de él, sino en la cruz de su Señor Jesucristo. Y a mí me impacta mucho verdaderamente la vida de Pablo, porque a pesar de que él fue enviado a los gentiles, siempre que entraba a una ciudad, a una nueva ciudad, primero iba a la sinagoga, primero iba con los judíos a presentarles a eso, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, presentarles a Cristo crucificado.
¿sí? Y que ese era el único camino. Y entonces, pues es algo hermoso, ¿no? Porque él sabía y entendía que la casa del Señor tenía, el juicio tenía que empezar por su casa, ¿verdad? Y él lo tenía bien entendido, ¿verdad? Y bueno, son cosas de las que Pablo, sujetándose al mandamiento que le dio nuestro Señor Jesucristo, pues desechó toda su vida. O sea, no estimó para sí preciosa su vida, sino que la desechó para hacer lo que su Señor le dijo que hiciera. Y ese es el mandato a todos y cada uno de nosotros. Verdaderamente esa es la misma instrucción. El punto es que pues lo vamos poco a poco entendiendo, lo vamos poco a poco asimilando y lo vamos poco a poco practicando. Y en esa práctica entonces nos vamos a ver un poquito confrontados, un poquito desechados por el mundo y ir yendo en contra del mundo, porque aquí lo declara Pablo en este versículo 14, por quien el mundo me es crucificado a mí. O sea, el mundo a mí ya me crucificó con mi Señor Jesucristo, pero yo al mundo también. O sea, yo ya no vivo para el mundo, ¿sí? Y no es más que lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Pues ¿qué tanto se parece a los versículos 2, 20 y 21, ¿no? O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Se está hablando de eso. Yo para el mundo ya no existo. Yo vivo para mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, bueno, sin más, vamos a continuar. Hay un pequeño comentario de Warren W. Wiersbe, que ahí está, pues es un comentario que va muy ad hoc, ¿verdad? O sea, va muy ad hoc de la escritura, de cómo está observando que Pablo pues, no suelta la gracia por ningún lado, porque sabe que sin la gracia, pues, ¿cómo te lo explico, no? O sea, no hay virtud humana que pueda llegar o que pueda alcanzar los estándares que nuestro Señor Jesucristo demanda, ¿no? O sea, para poder estar delante de nuestro Señor. Entonces dice ahí, dice, hasta el mismo final de la carta, Pablo tiene la gracia en mente, por supuesto. El cristiano que depende de la gracia, o sea, y yo quiero recalcar, solamente de la gracia, a través del Espíritu, dará siempre la gloria a Dios, siempre. Nunca se va a jactar en nada de lo que Él es, de lo que Él tiene, de lo que Él puede, de lo que Él hace, nada, ¿no? O sea, porque aún lo que haces en la obra del Señor, no lo haces tú, bro. Tú ni siquiera le conocías, bro. Y jamás hubieras podido decir, sí, Señor, yo te sigo si el Señor no pone su espíritu en ti. O sea, eso es algo que nos debe quedar muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la jactancia? O sea, ¿en dónde queda? No hay jactancia, ¿verdad? Dará siempre la gloria de Dios, dice, el legalista que practica religión, o sea, el que tiene que hacer cosas o quiere hacer cosas o hace cosas, ¿verdad? Se ganará la aprobación de los hombres, por supuesto, los hombres te van a aplaudir, y guana por aquí, y vas a ser el don, y vas a ser el maestro, y vas a ser y vas a ser el otro, los hombres te van a aplaudir, pero dice, con honra, como honra el mundo a la gente religiosa, ¿verdad? Y detesta al cristiano consagrado. Dice aquí consagrado, pero pues o sea, es al verdadero Hijo de Dios, ¿no? Al que verdaderamente es, ha sido sellado con el Espíritu y verdaderamente observa solamente la gracia, pues obviamente que vas a ir en contra del mundo y el mundo no te va a aborrecer, te va a rechazar, te va a repeler. Y quiero decirte que aún grupos que se dicen cristianos, o sea, te van a desechar, no vas a caber, no vas a entrar con la pura gracia. Quieren ver algo que hacer. Tú tienes la batuta, el sartén por el mango, tú puedes decidir.
venir a Cristo o no, y todas esas cosas, pues, todas esas cosas son religión. Lo que le quieras poner a la gracia, pues ya no es gracia. O sea, la gracia es gracia cuando es inmerecible, o sea, cuando alguien derrama gracia sobre ti es porque te mereces algo y no te da lo que te mereces. Entonces eso es lo que el Señor, bueno, en eso es prácticamente más misericordia, pero la gracia es una dádiva de Dios. O sea, es algo que Dios te da sin que tú la merezcas, ¿verdad? O sea, es de gracia, ¿verdad? La misma palabra lo declara. Y luego viene otro comentario, ahí el otro pedacito que dice: la religión ha hecho de la cruz un símbolo. El Espíritu hace de la cruz una realidad en la vida del cristiano que vive por gracia. Y pues simple y sencillamente así es, ¿no? O sea, para un religioso la cruz pues va a ser un símbolo, ¿verdad? Un algo que traes ahí, un algo a lo que puedes tocar, ver y todo, pero para uno la cruz simple y sencillamente pues es mi salvación, es la obra de mi Señor operando en mi vida. O sea, operando en mi vida, sacándome estoy hablando por mí, del bote de la basura donde me revolcaba y llevándome al camino de la vida eterna, ¿no? Eso es para mí, esa es la cruz. Entonces, dista mucho, ¿no? Dista mucho de ser un símbolo, de ser una señal, hacer algo valioso en tu vida que entiendas que te ha sacado del lugar en donde estabas, ¿verdad? Muy bien, como siempre vamos a iniciar en el versículo ahora 11. Voy a leer y contestamos y ahí vamos vamos viendo si hay alguna duda, alguna pregunta. Dice así, versículo 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Cómo les escribió Pablo a los Gálatas? Dice ahí la preguntita. Con letras grandes y de su propia Con grandes letras de su propia mano. Correctísimo, todas las respuestas son correctas. Con letras grandes y de su propia mano, ¿verdad? Los estudiosos eruditos comentan que Pablo tenía un problema en la vista, ¿verdad? Y muy posiblemente así era, ¿verdad? Algunos versículos por ahí declaran así ciertas cosas, ¿verdad? Y como no dice exactamente, pero pudiera ver si hay algunos versículos, Primera de Corintios, hay para si los quieren anotar, 16 del 21 al 24, Segunda de Tesalonicenses 3, 17, 18, y Hechos 4, 18, ¿verdad, amor? ¿Es? Colosenses 4, 18 también. Ahí son algunos versículos, ¿verdad? Que más o menos como que tenía por ahí, sufría un problema no de ceguera total, pero sí como que un problema de visión, algo así. De hecho, el pastor también comentaba que en Hechos, cuando se estaba entrevistando con el sumo sacerdote, no lo reconoció como el sumo sacerdote y le dijo una cosa, y Pablo ahí la regó porque le dijo algo que no debería al sumo sacerdote y dijo: ¿le hablas así al sumo sacerdote? Dijo: oh, perdón, no sabía que era él, entonces no lo reconocía. Entonces cosas así, ¿no? Pero esto simplemente pues es algo que está ahí entre líneas, pero pues no lo declara a ciencia cierta, pero pues posiblemente que por eso con letras muy grandes escribía Pablo, pero lo que sí es que siempre pues firmaba las cartas de esa manera, ¿no? Con su propia mano. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 12. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro. Todos los que quieren agradar en la carne
estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gracias. Dice que todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente hay un propósito, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y esto estaba muy fuerte en ese tiempo. O sea, en ese tiempo esta circunstancia de la circuncisión, ya ven que desde el principio ha estado hablando Pablo a las iglesias de Gálatas esto de la circuncisión. Y cuando vimos Génesis, observamos que Dios le dio a Abraham una señal del pacto, ¿verdad? Y no era más que una señal circuncidarse, ¿verdad? Con esto no quiero minimizar nada, pero sí quiero decir lo que la Escritura dice, que era una señal, ¿verdad? Entonces, una señal apunta a algo. La señal no es la cosa, sino anuncia algo o apunta a algo. Una vez hace ya años, me acuerdo muy bien que el pastor puso creo que fue el pastor David Godoy que puso un ejemplo y dijo, si tú vas a una ciudad, vas por la carretera y vas a, no sé, Nueva York, o quisiera decir una ciudad que esté entre el desierto, ¿no? Que no ves nada y luego de pronto ves una señal, ¿verdad? Por ejemplo, Nevada, ¿verdad? O esa ciudad, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Desértica? ¿Perdón? ¿Desértica? Sí. Válgame Dios, es muy conocida de muchos casinos y se me olvidó de Las ti. Vegas. Las Vegas, gracias. Una señal muy grande dice Las Vegas, ¿verdad? Tú te vas a parar ahí y vas a abrazar el poste de la señal y ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar ahí en Las Vegas, ¿no? Pero es que aquí no es Las Vegas, esta es una señal de que ya estás llegando a Las Vegas, ¿verdad? O sea, bienvenido a Las Vegas o algo, ahí ya te vas a quedar ahí vas a quedarte tus 4 días y 3 noches abrazado del poste de la señal. No, esa es una señal, ¿verdad? O sea, señala algo y apunta a algo. Bueno, la circuncisión exactamente es lo mismo, era una señal nada más. Una señal de la promesa vino con la simiente y ya vimos gracias a la Escritura quién es la simiente. Es Cristo, ¿verdad? Entonces, y Él circuncida no nuestro prepucio, sino nuestro corazón. Y entonces esa es la gran diferencia. Y esta gente obviamente en esa época y en ese tiempo, cuando vino Cristo y todavía después de Cristo, cuando Pablo escribe esta carta, todo eso estaba fuertísimo, sobre todo por la zona, ¿verdad?, en donde se llevaba a cabo esto, que Pablo estaba predicando a las iglesias de Galacia. Y venían gente de los judíos tratando de convencer a los de las iglesias de Galacia que se circuncidaran, ¿verdad?, para no padecer persecución, ¿verdad?, por causa de la cruz. O sea, sí, ya creíste en Cristo, pero tienes que ahora guardar la ley. O sea, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, ahora tienes que hacer aquello. Y todo eso se ha venido, obviamente, desparramando hacia acá. Ahora, no todo es con la circuncisión. Aquí está hablando de obras. Todo se encierra no hay la palabra. Se conforma en obras. O sea, no es tanto la circuncisión, guardar el sábado, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo ritual. O sea, es la obra lo que el mundo quiere hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que Él lo había hecho todo, ¿verdad? O sea, todas esas cosas eran señales. Eran sombra, dice Hebreos. ¿Recuerdan cuando vimos Hebreos? Que todas esas cosas eran sombra de lo que había de venir, pero que el cuerpo era Cristo. O sea,
hay algo que hace una sombra, ¿verdad? Esto es una sombra, pero este es el verdadero cuerpo. Entonces, eso era la sombra, pero este es el verdadero cuerpo y es Cristo, ¿verdad? Quien iba a venir y vino para cumplir la palabra de Dios, ¿no? A mí se me viene a la mente estos versículos de Juan 6, cómo me llaman la atención de eso, o sea, de que la gente quiere hacer algo y quiere ver algo para confirmar y reafirmar y para poder dar el paso, pero esto es por fe, esto no es por ver ni por hacer, sino por fe, por creer con fe, ¿verdad? Voy a leer un poquitito, ahí leía Juan 6, dice Juan 6:25, cuando Jesús les empieza a decir del pan de vida, que es despuesito de la alimentación de los 5,000, y luego que cruza ya, se va al otro lado, que no lo vieron y de repente se les fue y pues se había ido el Señor, ¿verdad? Solo, no había subido a la barca y se había ido. Y dice así, dice que lo buscaron, ¿verdad? Por ahí del versículo 22 al 24, que lo estuvieron buscando y que ya vinieron a donde estaba él, al otro lado, ¿verdad? Dice, y hallándole, dice el 25, al otro lado del mar, le dijeron, o sea, toda esta multitud lo seguía buscando porque pues los había alimentado, ¿verdad? Y había hecho el milagro de la alimentación y entonces pues lo buscaban y, se fue para allá, bueno, pues vamos a seguirlo, y agarraron unas barcas y se fueron. Y cuando llegaron, le dijeron, hallándole, le dijeron, dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y me encanta porque el milagro que hizo Jesús era una señal. Sí, estuvo padre, les dio de comer a muchísima gente, a 5,000 personas, más de 5,000 personas, ¿verdad? Se contaban a más los varones, ¿verdad? Y entonces a más de 5,000 personas les dio de comer. Pero Jesús les dice, pero tú no estás viendo la señal. O sea, ¿cuál señal? La que anuncia quién soy yo. O sea, no estás viendo eso. Tú comiste el pan y te saciaste y por eso vienes. Por eso es porque vienes. Yo cuando he leído esto digo, Señor, pues digo, ¿verdad? Observo pues llegaron y le preguntaron bien. Pero Jesús les dice la verdad. No los apapacha, sino les dice lo que tienen que saber. Eso es lo que tienen que saber. No se confundan, ¿verdad? Eso es lo que tienen que saber. Y luego dice, trabajad por la comida que perece. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual ustedes pueden tomar. No, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. O sea, yo soy. Ustedes tienen que verme a mí, no nomás buscar saciarse o buscar beneficiarse de mí, porque al paralítico lo levante, porque al ciego mire, porque al otro esto y porque... No, tienen que observarme, que esas son señales y que el Padre me escogió a mí. Entonces le dijeron, y entonces le preguntaron, ¿verdad? Y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Señor? Nada. Que creáis en el que Él ha enviado, que me reconozcas a mí como lo que soy. De eso se trata. Te he estado viniendo diciendo todo y me encanta porque sigue muchísimo más, ¿no? Pero a lo que me refiero es a esto. Es no obras, circuncidarse solamente para no padecer persecución a causa de la cruz, sino solamente la cruz, solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesús, es lo que nos va a salvar. Es lo único. Él nos llena, con Él estamos llenos, estamos completos,
¿sí? En Él. Preguntas, dudas, comentarios para contestar las preguntitas. ¿Todo bien? Ok. ¿Qué es lo que buscaban los que querían obligar a los gálatas a circuncidarse? Agradar en la carne. Agradar en la carne. Eso era lo que buscaban. Agradar al hombre, ¿verdad? Darle esa satisfacción de que tú puedes tener las cosas bajo tu control todavía, ¿verdad? Tú haz esto, tú haz lo otro para que, ¿verdad? ¿Para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Para no padecer persecución a causa de la cruz. Para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Cuando nuestro Señor, en el sermón más importante, cuando menos escrito, en el del monte, nos dijo las bienaventuranzas, ¿no? Y al final de ellas dijo que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿verdad? Porque vuestro galardón será grande, pero en los cielos, no aquí, ¿verdad? Sino en los cielos. Entonces, es eso, o sea, el Señor nos dice una cosa y el mundo te quiere hacer pasar por otro lugar donde el Señor no dice. O sea, el Señor dice que vas a ser bienaventurado cuando te persigan y cuando sufras persecución por causa de su nombre, por causa de la justicia. Y el mundo y los hombres pues no te quieren pasar por ahí. No necesitas, no, mira, tú síguele la corriente, dale lo que quieren escuchar para que no te digan otras cosas, o sea, dales miel con el dedo, o como dicen, atole con el dedo, o hazles cosquillas en los oídos, y ya con eso, pues se van contentos ellos y te vas contento tú y no sufres persecución. Pero no nos mandaron a eso. Nos mandaron a declarar la verdad enfrente de quien sea. Y las consecuencias van a venir, por supuesto que van a venir. Es obvio que va a venir. Es más, si estás compartiendo la palabra y no tienes alguna resistencia, algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Vamos a darle. Versículo 13. Laura, mi hija, ¿me ayudas? Fuerte y claro. Sí, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Amén. Dice que, y bueno, no lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo, ¿verdad? Dice que aún, porque ni aún los mismos que circuncidan o que se circuncidan guardan la ley. O sea, pues ¿cómo te lo explico? No, es que tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidar, pero no la puedes guardar, la ley. O sea, te jactas de algo que no puedes hacer. Pablo le dijo a Pedro, ni nosotros ni nuestros padres pudieron guardar la ley, nunca jamás. Completa, íntegra, ¿verdad? Hacían sus ritos y sus cosas, pero es imposible guardarla. Se ponían cargas que ellos mismos ponían. Exactamente, es eso, que ponían cargas en la gente que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Y precisamente es eso, tratar de decirles cumple la ley. Hoy en día hay muchas, no sé cómo llamarle, que enseñan por medio de la escritura a la gente a cumplir la ley de Cristo, la ley de Cristo, no, la ley que puso Dios, la Torah, digamos, ¿sí? Y los quieren hacer que la cumplan y les enseñan que la tienen que cumplir y empiezan a guardar el sábado y esto y lo otro y todo es una verdadera, cuando ya vas entendiendo, todo es un verdadero revoltijo porque es imposible, o sea, simple y sencillamente es imposible.
Eh, les dice, guarda el sábado. Pues para empezar, no es el sábado nuestro el que tienen que guardar. Es el sábado del Señor. O sea, dice, no, pues es el sábado, ¿verdad? Antes del domingo. Después del viernes es el día. No, ese no es el día. Y los judíos saben que ese no es el día. Porque saben que el día 1 empieza con la luna nueva. Y entonces ahí empieza el día 1. Y luego, pues si te cayó en miércoles el día 1, pues entonces le cuentas. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Pues te va a caer en miércoles o en martes el Shabbat. Ese es el día que tienes que guardar. No el sábado, sino el séptimo día de cada mes. ¿Sí, sí me explico? Entonces, pero no se puede, no lo pueden guardar. Ahora, eso es algo tan simple y tan sencillo que está y que se puede ver, o sea, pero conforme se maneja este mundo, conforme el calendario de este mundo, no lo pueden empatar, o sea, no se puede empatar y no lo pueden, digo, yo hablo de gente a lo mejor que, digo, porque hay personas que trabajan en empresas y pues no le van a decir a su jefe voy a faltar el martes porque hoy tocó Shabbat, ¿verdad? O sea, no, pues es el sábado, ¿no? Pues es que no es, entonces ya sí. Ahora, el pastor el lunes puso algo peor, que a mí no se me había venido a la mente. Y yo dije, wow, no puede ser posible. Y dijo el pastor, a ver, dile a uno de esos judaizantes que quieren cumplir la ley hoy, si tu hijo te deshonra, ¿lo vas a sacar a la puerta para que lo apedreen y hasta matarlo? Sácalo. Saca a tu hijo para que lo apedreen. A ver si así cumple. Cuando te deshonra, pues claro, tienes que cumplir la ley. O sea, tienes que cumplir la ley, ¿no? Entonces, ese es el punto, o sea, y no hablo de solo eso, hay tantas cosas, ¿no? O sea, hay tantas cosas que por eso vino Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Lo dijo mismo en Mateo, ¿verdad? En el Sermón del Monte, no he venido a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplirla. Tampoco dijo, vine a hacerla cumplir, a que todos la cumplan. No, vine a cumplirla yo. A eso vine. Yo soy el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué parte no entendemos de eso? ¿Verdad? Por eso es por gracia. Y Pablo era lo que predicaba. Gracia, la cruz de Cristo. Y he venido no sabiendo otra cosa más. Pablo que sabía la Torá al revés y al derecho. Cuando vine con ustedes no vine con sabiduría humana ni sabiendo ninguna otra cosa más que a Cristo crucificado. Es todo lo que les vine a mostrar. A mi Señor crucificado. Porque esa es la obra que nos va a sacar. Wow, entonces dice, ¿qué es lo que ni aún los mismos que se circuncidan hacían? Guardar la ley. No lo estoy diciendo yo, bro. Lo estamos leyendo de la Escritura. Lo estamos leyendo. No, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Pues ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Quieres que le eche azúcar y miel y le dé 2 o 3 vueltas a ver si... y le pongo unos puntos y unas comas y quite alguna palabra para que suene bonito, pero no, ahí está, no la pueden cumplir. Nadie. ¿Cuál era el verdadero propósito de estos que obligaban a los gálatas a circuncidarse? Circuncidada los gálatas. Así es, gloriarse en la carne, en la circuncisión de ellos, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Por aquí, por allá. ¿Todo bien? Versículo 14. Hermanita Caro, ¿me ayuda con el 14? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y vuelve a repetirlo. Y lo hermoso de Pablo, y lo vuelvo a repetir, pero también quiero dejarlo muy claro, no es Pablo. O sea, desde el principio
he anunciado que lo que ha dicho Pablo es que ha sido la gracia de Dios en él y que ha sido el Espíritu de Dios que ha puesto en él. O sea, esto nos queda muy claro. O sea, que no es ninguna virtud humana, sino que él, pero aquí está otra vez, pero lejos esté de mí gloriarme. Bueno, pues es que es el versículo a memorizar que ya medio vimos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que lo que siempre ha dicho, lo que siempre ha venido diciendo, que él ha muerto, con Cristo está juntamente crucificado, y que si verdaderamente el Espíritu de Dios mora, ya como se me vino a la mente este versículo que me gustó mucho, que es del 4:6, el 4:6 y 7, que son a memorizar también. ¿Cuántos sois hijos? Sí, que es por cuanto sois hijos, ¿verdad? O sea, dice que y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, está bien claro por toda la Escritura. No son mis habilidades, es el Espíritu de Dios que Él hizo morar en nosotros, ¿sí? Y luego se me viene a la mente también otro versículo por ahí del primer, fue aquí en Gálatas, el 15, el 1:15. Pero cuando agradó a Dios, es lo tremendo cuando lo leí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté con enseguida ni con carne ni con sangre, ¿verdad? Pero me encanta, o sea, me encanta porque Pablo lo tiene súper claro. Pero cuando agradó a Dios, él ya me había apartado, ¿verdad? Pero cuando a él le agradó es que me llamó. Y así es, el Señor nos llama, nos capacita. ¿De qué manera? Poniendo su Espíritu, dándonos fe, para que podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y depender de la gracia, simple y sencillamente de la gracia, no de la habilidad que yo tenga para cumplir la ley, porque la verdad es que no puedo. O sea, la verdad es que no puedo. Y entonces de eso se trata, ¿no? ¿Ya contestamos estas preguntitas? No. No, ¿verdad? Pero a diferencia de ellos, ¿en qué se gloriaba Pablo? En la La cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya que lo vemos por todos lados, ¿no? O sea, en todas las cartas está manifestado ese amor, esa manera de adorar a su Señor, sabiendo quién es Pablo y sabiendo quién es Él. Y eso es lo que debemos de asimilar, amados hermanos, o sea, reconocer que entre más le conocemos, más pequeños nos hacemos y más grande es Él en nosotros, ¿no? O sea, y podemos ver toda su deidad, toda su gloria, todo su poderío, sus cualidades. Ahí les mandé creo que lo mandé a la célula, un pedacito de una entrevista a Paul Washer, ¿verdad? Y que decía de la adoración, o sea, y es eso, porque a veces la gente no conoce a su Dios y adoran lo que no saben, lo que no conocen, ¿verdad? Y entonces es importantísimo reconocerlo, saber que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y adorarle tal y como se merece, ¿verdad? Muy bien. Y por causa de Jesucristo, ¿cómo vivía Pablo frente al mundo? Así es. El mundo le era crucificado y él al mundo. El mundo le era crucificado a él y él al mundo. ¿Qué significa esto? De que pues para mí el mundo ya me crucificó con Cristo y yo al mundo ya lo olvidé. O sea, sí, claro, vivo aquí, por supuesto, pero vamos entendiéndonos. O sea, mis proyectos ya no son de este mundo.
El Señor me dijo desde un principio, desde Génesis, que era peregrino en este mundo. Que no hiciera raíces, que no echara raíces aquí, solamente estoy de paso. Y entonces, de esa manera es que hay que vivir. Oye, el Señor te va a sustentar, por supuesto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. No vas a tener que andar detrás de ellas. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Sí. Estoy roncando, perdón. Es un perrito. Que dice, ya eso es todo, tengo hambre. No, está así ronca en la noche. Ayer también así como que me sacó un susto, pero es que se estira y ronca. Sí. Y ahorita le da el estómago. Ok. Bueno, ya contestamos la segunda, ¿verdad? Sí. Muy bien, continuamos. Versículo 15. Hermano Manuel, ¿me ayuda con el 15, por favor? Sí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén, gracias. Gracias. Ok, así que, entonces dice aquí la pregunta, ¿por qué? Todo el versículo. Todo el versículo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. ¿Qué te está diciendo? ¿Alguien me puede explicar qué nos está diciendo ese versículo? Pues que ninguna obra puede justificarnos delante de Dios. ¿Sí? ¿Pudiera ser eso? ¿Alguien entiende algo más? Ellos estaban pensando que si no se circuncidaban no podían estar bien. Pero para lo que Pablo está explicando y lo que nos está diciendo la palabra, que no importa la circuncisión o si no estás circuncidado, lo que a él importa es la nueva persona, es la nueva creación, la nueva vida que va a haber en ti, ¿no? Que lo que siempre comento yo, ¿no? Lo comento porque lo percibo en la Escritura. Cuando ya has circuncidado tu corazón en Cristo. Sí. Pegado tu vida a Cristo. Sí. Que te sopeses, ¿verdad? Si verdaderamente hay una nueva criatura en ti, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que vale. Eso es lo que sí vale, ¿verdad? Sino una nueva creación, una nueva criatura, ¿ok? Así es, eso es lo que vale, no si estás circuncidado o no, ¿verdad? Oh, ya me circuncidé, ¿verdad? Oh, no me he circuncidado, o sea, ninguna ni la otra, ¿verdad? Sino que el Señor haya depositado su espíritu en ti, que te haya dado fe y que hayas reconocido verdaderamente que Jesús es tu Señor. Y de eso está hablando. ¿Alguna pregunta, duda por acá? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Ok, muy bien. Continuamos. Sebastián, ¿podrías ayudarme con el 16? Claro. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Amén, gracias. Que pensé que te iba a agarrar muy frío, pero no, primero. Ok. Así es, y entonces Pablo empieza a sellar esto, ¿no? Y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Pues no importa la circuncisión. Exacto, sino que seas que te hayas manifestado como una nueva criatura sobre esta regla. Entonces, paz y misericordia sea a ellos. Y cuando dice a ellos, y dice, y al Israel de Dios, no está hablando de otra cosa más que quién. Su pueblo espiritual. Claro, su Sus pueblo hijos. espiritual. El Israel de Dios es el pueblo espiritual del Señor. A los hijos de Abraham, ¿no? A los versículos estos a memorizar, el 3:7. Sí. A ver, Laurita, el 3, Laurita, mi hermanita en Cristo. El 3:7, hermanita. Sabed por tanto que los que son
de fe, estos son hijos de Abraham. A esos les está, gracias hermanita, a eso les está hablando al Israel de Dios. Saber por tanto que los que son de fe, los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, estos son del linaje de Israel, ¿verdad? Pero de fe, ¿verdad? Y el otro era el ¿qué? El 3:29. 29. Sí, a ver, Y alguien. si vosotros sois, Dele, hermanita. y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, Lo mismo. herederos según la promesa. Lo mismito. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ciertamente eres el Israel de Dios. Y herederos según la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, todo está bien sujeto, todo está bien coordinado. Solo es el Señor encaminándonos, hijitos, no se me desvíen. O sea, vámonos derechitos por aquí. Sí, el mundo te quiere desviar. Créelo que el mundo te quiere desviar y a veces nos deslumbra con tantas cosas, verdaderamente nos deslumbra, porque estamos en esta naturaleza caída, pero el Señor ha hecho morar su Espíritu en nosotros y eso es lo que nos va a guiar, su palabra, la comunión y el estar con el Señor, porque eso es lo que necesitamos todos los días, seguir el camino que el Señor trazó. ¿Cuál es el veredicto para los que andan conforme a esta regla? Paz y misericordia sea ellos. Así es, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, que es a todo el pueblo del Señor espiritualmente. Y ya lo leímos en otros versículos, todo lo encierra. Perfecto, Pablo, no está hablando de cosas extrañas, sino de lo mismo, de una y de otra manera, Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Hermanita Leti, ¿me puede ayudar con el 17? Claro. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanita. ¿Cuáles marcas creen que tenía Pablo del Señor Jesús? Padecer por él. Sí. La persecución. Sí. Ambas dos están bien. Fabricio. No. Pensé que estaba levantando la mano. No son las marcas de la cruz. Menciona que también había sido azotado, que había sido golpeado, que había padecido hambre, persecuciones. Por supuesto. Estaba en la cárcel. Por supuestísimo que todos esos padecimientos, por eso dijo ya. O sea, de aquí en adelante ya estuvo. O sea, yo traigo las marcas, todo el sufrimiento que lo he pasado por causa del nombre, pero no es queja. Simple y sencillamente es que nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, todos los azotes, las apedreadas, todo, el vituperio que había recibido, tantas cosas. Puedes leer ahí del, no sé, capítulo 15, por ahí en adelante de Hechos, y vas a ver por todo lo que pasó, varios capítulos ahí. Y fue increíble, o sea, fueron cosas increíbles y todas siempre con una misma postura y con una firmeza y con un denuedo que me encanta porque ahora que vimos, ¿qué fue? Filipenses, ¿qué sería? Se me olvida, pero creo que sí. Después de la armadura, en la oración, Efesios, gracias. Es Efesios 4, por ahí. Uy, ya me perdí. Aquí estoy.
Sí, ya la vez pasada lo había comentado, porque se me viene a la mente eso, porque Pablo, después de toda esa firmeza y toda esta consistencia, integridad que le caracterizaba, por así decirlo, seguía pidiendo eso, le seguía pidiendo eso a los hermanos, ¿no? Cuando decía que oraran, decía en el 6:18, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, decía, y luego después decía el 19, y por mí, o sea, y oren también por mí, les decía, a fin, o sea, con un propósito, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, sin temor, con valentía, con denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. O sea, era lo que pedía, era lo que clamaba, o sea, y eso es lo que debemos de pedir, ¿no? Porque es difícil, a veces es difícil, simple y sencillamente estás en el trabajo y de pronto sale una circunstancia que tienes que hacer o que tienes que decir para no vituperar el nombre de tu Señor, para no pisotear la sangre de tu Señor, y le piensas, y entonces ahí es donde necesitamos el denuedo para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. No para frenarnos, sino para mostrarlo, ¿verdad? Híjole, es que si digo qué van a pensar, pues, somebody, lo que venga, o sea, ¿cómo te lo explico? Y entonces esto, el Señor empieza a probar nuestra fe, y empieza a darnos calambres, ¿verdad? Y empieza a ver hasta dónde, porque el Señor es muy claro, brothers, o sea, se los digo con todo el amor del mundo, el Señor se los dijo en frente de sus discípulos a los fariseos, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra. O sea, pues con la boca me dicen que sí, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y en otra ocasión dijo, ¿por qué me dices Señor? ¿Por qué me dices Señor si no haces lo que te digo? No me digas Señor, no me digas, mejor no me lo digas. Haces lo que te digo, entonces dime Señor, mi Señor, ¿verdad? Pero pues le digo Señor, y en la mera hora cuando me dice algo no lo hago, pues ay, o sea, son circunstancias que están escritas, no las digo yo, están ahí. Preguntas, dudas, comentarios, algo. Muy bien. Versículo 18. ¿Alguien me ayuda con el 18? Sí, claro que sí. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Y así como empezó el capítulo 6, casi termina, ¿verdad, hermanos? Le está hablando a los hermanos, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y otra vez la gracia. ¡Pum! La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. No se diga más. Así sea, dijo. Que así sea. Amén. Qué increíble, ¿no? Qué increíble carta. Qué hermoso que nuestro Señor nos habla de frente, con la verdad puesta enfrente, sin tratar de persuadirnos en qué va a pensar Juan de Dios o qué va a pensar el presidente de la República. Es como un día dijo, no me acuerdo a quién se lo escuché, esta frase no es mía, o sea, la escuché por ahí, pero no me acuerdo a quién, no sé si fue el mismo Paul Washer o alguien por ahí que escuché. Y esa es una gran verdad, o sea, no le vas a predicar diferente al presidente de la República que a cualquier persona del barrio. Se predica igual, el evangelio es el mismo. Ya me acordé quién fue MacArthur.
Y es así, o sea, no, pues es que como es tal persona, pues no vaya a ser que me lo tome a mal. No, él necesita conocer la verdad. Él necesita como ser humano conocer la verdad, que tiene un Dios todopoderoso y que lo crearon y que lo escogieron desde antes de la fundación del mundo y que se presente delante de él. Y ya del Señor es la salvación, no de nadie más. Ni de él, ni de mí, ni de nadie puede persuadir a alguien a que crea. O sea, pues eso lo hace el Espíritu Santo, es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces, pero el Espíritu pues lo da el Señor, así que ese copyright lo tiene solamente el Señor. Pero no vas a predicarlo diferente. A porque esto y al otro porque lo otro, suavízalesela por acá. La palabra de Dios se da como es. El Señor así nos habla, a nosotros así nos habla con su palabra. No es, ¿cómo ves, Juan de Dios? ¿Qué pensaste? ¿No se te hace muy pesado esto? No, Señor, es lo que necesito. Gracias por decirme la verdad. Gracias por hablarme la verdad. Así me confronta, Señor, cada vez con una cosa, con otra, en varios aspectos de mi vida. Y así nos sigue confrontando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Con un propósito, para irnos alineando, para irnos presentando un día, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, presentarnos delante de Él, limpios y sin manchas. ¿Se pueden imaginar? Que estés delante del Señor y te diga, wow, estás limpio y sin manchas. No puede ser. No puede ser. Bueno, pues es por su Hijo, no por nosotros, ¿verdad? Pero esa es la gracia, esa es la fe y ese es el Espíritu trabajando y obrando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya contestamos la preguntita? No, ¿verdad? ¿Con quién deseaba Pablo que fuera la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Con el Espíritu de sus hermanos. Amén, que así sea. Y bueno, pues ahí está. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Nada más de lo que estaba diciendo ahorita de que muchos tratan de adornar y disfrazar para no herir, no lastimar o que no se les vaya la gente de las iglesias, pero porque a lo mejor prefieren tener más gente que gente con calidad, que esté de verdad recibiendo la palabra, ¿no? Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener una iglesia llena si los estás haciendo? Le dijo a los fariseos, ¿no? Se los dijo Jesús. ¿De qué les sirve recorrer tantas millas si los vas a hacer más hijos del diablo que tú? O sea, más peor hijos del diablo que tú. O sea, si no les vas a mostrar la verdad, ¿de qué sirve? De nada sirve. Necesitamos saber la verdad para que nos confronte nuestra naturaleza y podernos presentar delante del Señor como somos, clamando y pidiendo perdón todos los días. Esto es todos los días. Obviamente que hay un punto en que ocurre, la primera vez, obviamente, y es cuando hacemos la paz con Dios. La primera vez que lo hacemos. Pero esto es continuo. Esto es un caminar. Son sendas que tenemos que caminar todos los días. ¿Verdad? Estas bienaventuranzas. Bienaventurado el que llora, el que da todo eso, es cada día. O sea, te duele tu condición. Te duele tu condición. De repente llegas delante del Señor y te sabes que hiciste, pensaste o dijiste algo que no debías. Y le clamas al Señor perdón y Señor, perdóname, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tolerar? ¿Hasta cuándo me vas a tolerar, Señor? Pero no puedo ser santo como tú, Señor, ayúdame. Y es ese caminar, es esa dependencia, ¿verdad? No es flagelarte, o sea, ni irte de rodillas 15 cuadras o prender 20 veladoras o como dijera David, matarte 1000 bueyes los podría hacer, yo soy el rey. ¿Qué me cuesta? Pero tú no quieres eso, Señor. Tú quieres un corazón contrito y humillado delante de ti, dependiente de ti. Eso es lo que quieres. Eso es. Presentad vuestros cuerpos ¿cómo dice? En sacrificio vivo y santo, agradable a Él. O sea, es presentarnos nosotros, ¿no? Y ahí está, hermanos.
Bueno, sin más, pues vamos a orar.